Y en este mismo versículo, el apóstol Pablo se da la respuesta: en ninguna manera. No podemos como creyentes decir, bueno, voy a pecar de vez en cuando, voy a hacer esto que es contra Dios, total no hace daño a nadie. Voy a decir una mentirita blanca, total nada pasa de vez en cuando. El pecado ya no debe de estar en nuestra nueva forma de vivir, en nuestro nuevo estilo de vida que es en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo ahora nos toca específicamente, cuando tú y yo vengan a nuestra mente a pensamientos de pecado, de debilidad, debemos de decirle no. Tenemos que tener esa fortaleza, esa fuerza en Cristo para poder decir no. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados en alguna ocasión? Porque somos humanos. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esa tentación? Yo te animo, te invito a que pongamos nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra fortaleza en Jesús. Él tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros vivimos bajo su voluntad, ante cualquier tentación, vamos a tener la fuerza que Él nos da para poder decir no al pecado. ¿Sale? Hemos visto a lo largo de Romanos que el pecado que trae a nuestras vidas, muerte. Nada bueno viene de practicar el pecado. El resultado del pecado, el apóstol Pablo es directo y nos dice que es la muerte. Nada bueno nos trae practicar el pecado. Aquellas acciones, aquellas palabras, aquellos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que permanecer firmes en Cristo. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y después el apóstol Pablo toca un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la historia de los esclavos? Y es algo bien interesante porque la historia de los esclavos, estos esclavos que fueron traídos desde un principio en un principio del continente africano, hubieron esclavos por todo el mundo, regados en todos los países. Y los esclavos no tenían el control de su vida. Su voluntad no importaba. Ellos estaban para servir a su amo. Ellos estaban para servir a sus dueños. Ellos estaban para servir a aquellos que los habían comprado. Entonces, los esclavos no tenían voluntad propia. Los esclavos no podían hacer lo que ellos querían. Dependían de su dueño. Los esclavos hacían la voluntad de su dueño. Y el apóstol Pablo nos da este ejemplo en el versículo 16. Nos habla a nosotros como esclavos. Y voy a volver a leer una vez más. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de Cristo? Qué bueno. Porque a muchos de nosotros, y yo cuando era más joven, estaba más adolescente, yo decía, bueno, yo amo al Señor, pero ¿cómo voy a ser su esclavo? Si Dios me ama, ¿cómo va a permitir que yo sea su esclavo? Pero el concepto de pertenecer a Dios, de ser comprados por la sangre de Cristo, es eso. Somos siervos de Dios. Somos esclavos del Señor. En algún tiempo éramos esclavos del pecado y estábamos sujetos al pecado, haciendo la voluntad del pecado. Pero ahora que Cristo nos ha comprado con su sangre, pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que tú y yo debemos de estar haciendo la voluntad del pecado, nuestra voluntad, o la voluntad de Cristo en nuestras vidas. La voluntad de Cristo. Es bien fácil decir, entendemos que el pecado ya no, pero uno de los retos del creyente,
Y una de las luchas que tiene el creyente, y yo personalmente digo, es una de mis luchas que yo tengo, es dejar de hacer mi voluntad. Dejar de hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso que va a ser bueno para la iglesia, lo que yo pienso que va a ser bueno para mi vida, lo que yo pienso que va a ser bueno para mi familia. Dejar mi voluntad y someterme a la voluntad de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando en este versículo. Recuerden, ustedes se han sometido ahora a Cristo. Ahora somos esclavos de Cristo. La voluntad de Cristo es la que debe de predominar en nuestras vidas. Debemos de aprender a depender de Cristo, de hacer la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Entonces, en esta mañana yo les invito a que estemos recordando eso, y en estos días que vienen recordemos que debemos de hacer la voluntad de Cristo. Pero no podemos hacer la voluntad de Cristo si tú y yo no la conocemos. Si tú y yo no sabemos qué es lo que Cristo quiere para nosotros. Por eso es que Juanito, dentro de los anuncios, pues él nos recordaba los devocionales que estamos estudiando, que se están enviando al grupo de la iglesia. Toma un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Toma un tiempo para poder estudiar, meditar, conocer la palabra de Dios. En ella tú y yo conocemos la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Así tú y yo la practicamos y estamos dependiendo de Cristo. ¿Sale? Eso es algo bien importante que el apóstol Pablo nos recuerda con esta pregunta. Y luego nos dice: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Tú y yo ahora debemos de llevar una vida en obediencia. Ya tocamos en Romanos. ¿Qué fue el error que cometió Adán y Eva? ¿Por qué fueron destituidos del jardín del Edén? ¿Por qué Dios los separó? ¿Por qué se rompió la conexión entre el hombre y Dios? Fueron engañados, sí, pero ¿cuál fue la acción de Adán y Eva? La desobediencia. Tú y yo debemos, y eso es parte de aprender que somos siervos de Cristo, que somos esclavos de Cristo, es la obediencia. Muchas veces como humanos queremos entenderlo para después obedecer, pero lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecer. No obedecer al pastor Misael o al pastor Antonio, obedecer a la palabra de Dios, ¿sale? Por eso es que parte de nuestros fundamentos como iglesia, la máxima autoridad que nos rige en este día, en estos días, es la palabra de Dios. Yo solamente, como mi responsabilidad como pastor, pues es cuidar de ustedes. Pero yo tengo que basarme, yo tengo que vivir, al igual que todos ustedes, en la palabra de Dios. Ella es la que debe de regir nuestras vidas. Por eso hoy en día tenemos una lucha bien grande con la sociedad, porque a la sociedad no le importa la palabra de Dios. Para la sociedad, la palabra de Dios solamente es imaginación, solamente es ficción, solamente es historia. Pero para nosotros como creyentes, la palabra de Dios es lo que rige nuestras vidas, nuestros fundamentos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas. Está en la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a obedecerla. ¿Sale? Hay muchas cosas que tenemos que aprender a dejar por amor a Cristo, por amor a la palabra. Nos va a costar. Pero en Cristo las podemos dejar, ¿sale? Y parte de eso es el pecado, ¿sale? No digo que son pecadores, no se vayan a ofender y ya se vayan. Estamos hablando acerca de este tema, ¿sale? Vamos a ver qué más nos dice este versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tocando la vida antes de Cristo, pertenecíamos al pecado, el pecado se enseñoreaba, era dueño de nuestras vidas. Por eso es que cuando muchas veces tú y yo hablamos con las personas que son inconversas, las personas inconversas no quieren cambiar, quieren seguir en su vida,
porque están siendo sometidas al pecado y les gusta estar en el pecado. Y en algún tiempo nosotros estábamos ahí, pero cuando Cristo nos rescató, hay un cambio, hay una transformación en nuestras vidas. Y más adelante vamos a verlo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es bien importante, porque como hemos visto, la obediencia, mira lo que nos dice la Nueva Versión Internacional, en donde nos dice: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La Nueva Versión Internacional nos dice: ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. El verdadero creyente es aquel que se ha sometido de corazón a la enseñanza, al Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Confiar en Jesús como nuestro Salvador, creer en Él. Y cuando tú y yo lo hacemos, creemos en Cristo de corazón, nos sometemos a Él. Entonces, esto es algo bien importante, porque también hoy en día las iglesias muchas veces están llenas de gente, de personas, pero no todos son creyentes. No todas las personas que vengan a la iglesia significa que son creyentes. ¿Quiénes son realmente los creyentes? Los que han obedecido, los que se han sometido de una manera genuina a Cristo. ¿Sale? Esto es bien importante para no poder ser engañados, porque muchas veces como creyentes ponemos nuestra mirada en los hombres, y los hombres en algún momento nos fallan. Tú y yo debemos de poner nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es nuestra meta, nuestra obediencia. Por eso el apóstol Pablo nos toca este versículo: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por eso en alguna ocasión tocábamos el bautismo y hablábamos de los judíos. Muchos judíos decían: bueno, yo he creído en Cristo. Y entonces el siguiente paso era el bautismo. Pero cuando a los apóstoles les decían: bueno, si has creído en Cristo, ahora tienes que bautizarte en el nombre de Cristo, ellos decían: no, porque realmente no habían creído en Cristo. Porque para los judíos el bautismo era algo divino, algo supremo, y solamente debían de bautizarse en el nombre de aquel que ellos estaban dispuestos a someterse. Estaban dispuestos a someterse a Dios, a Jehová, pero no a Cristo. Entonces ellos no habían creído de una manera genuina en Cristo, porque cuando tú y yo hemos creído en Cristo, estamos dispuestos a someternos a Cristo. Todo aquel que no está dispuesto a someterse a Cristo y viene a la iglesia, no es creyente. ¿Sale? Es un lobo vestido de oveja, como nos dice Jesús en el Sermón del Monte. Yo espero que aquí no haya ningún lobo. Yo afortunadamente veo muchas ovejas. Y vamos a ver qué más nos dice. También tenemos que entender que ahora que tenemos la voluntad de Cristo en nuestras vidas, podemos refrenar el pecado en nuestras vidas. Mira lo que nos dice 1 Corintios, versículo 10 al 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es para los creyentes. Cuando el pecado esté a nuestra puerta, recordemos eso. Cristo, Dios, son fieles en nuestras vidas. No nos van a dejar ser tentados más de lo que no podamos soportar. Y Él va a enviar la respuesta para que tú y yo salgamos de esa tentación. ¿Sale? Hay un concepto dentro de los creyentes que a mí no me gusta, que dice: soy débil. Y esa es la excusa para seguir pecando. Es que soy débil, hermano. Y sí,
Somos débiles, pero Cristo es más fuerte. Y Cristo, a través de su Santo Espíritu, está ahora en nuestras vidas. Y ese concepto de soy débil y por eso voy a seguir pecando, es contrario a lo que nos dice este pasaje. Dios no va a permitir que tú y yo seamos tentados más de lo que no podamos. El pecado ya no deberíamos de estar practicando. Cuando el pecado llame a nuestra puerta, recordemos que Cristo es más fuerte en nuestras vidas y tú y yo podemos decir no al pecado. Pero tenemos que llevar una vida en santidad, que es lo que ahora el apóstol Pablo va a tocar en estos versículos que vienen. Versículo 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El apóstol Pablo nos está diciendo, ya fueron libres del pecado, ya fueron libres de vivir bajo el pecado, ahora son siervos de la justicia. Así se llama el tema de esta mañana, siervos de la justicia. La Nueva Versión Internacional nos dice esclavos de la justicia, porque la voluntad, nuestra voluntad, lo que nosotros queramos hacer, ya no debemos de estar haciendo. Debemos de estar haciendo la justicia. ¿Y quién es el justo? Jesucristo. Entonces Pablo, de una manera sutil, de una manera indirecta, nos está hablando que estamos sometidos a Cristo, porque Él es el justo, porque Él es el que hace la justicia. Tú y yo debemos de estar viviendo bajo la voluntad de Cristo. Ahora estamos sujetos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo entendía, como tú y yo lo sabemos, somos débiles. Por eso necesitamos depender todos los días, cada instante de nuestras vidas, de Cristo. Porque si nuestra vida está alejada de Cristo, somos un desastre. Pero si tú y yo permanecemos en Cristo, todo va a ir bien. ¿Cómo tú y yo permanecemos en Cristo? Cuando meditamos sus enseñanzas, cuando somos hacedores de ella, como nos dice en Santiago. ¿Sale? Esto es algo bien importante. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, hablando del pasado, eso era antes. Antes nosotros servíamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo al pecado. Estábamos en ello. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Cristo. Ahora tú y yo usemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para servir a Cristo, para servir a Dios. Y ese servicio nos lleva a un proceso de santificación. ¿Sale? Eso es bien importante en nuestras vidas. Porque mira lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito para que tú y yo podamos ver a Cristo, para que tú y yo podamos ver a Dios. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos sella, empieza la santidad en nuestras vidas. Pero ahora como creyentes tenemos que aprender a reflejar esa vida en santidad. ¿Sale? Vamos a ver cómo. Y era un tema que tocábamos el miércoles. No sé quiénes se acuerdan, los hermanos que han venido a los servicios el día miércoles, acerca ahora de la santidad, que es importante en nuestras vidas. Y que muchas veces creemos que la santidad es que nos salgan alitas y un arito aquí, y que cantemos como nuestra hermana Dana, que tiene una voz bien tremenda. Pero no, la santidad es reflejar a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra forma de hablar. Por eso es que como creyentes se le invita a los jóvenes,
tengamos cuidado con lo que pensamos, tengamos cuidado con lo que decimos. En alguna ocasión un joven me dijo: Misael, ¿por qué nosotros no decimos groserías? Si es bien común ya en la sociedad decir groserías. Es una forma ya de comunicarse, es el lenguaje de los jóvenes en la actualidad. Y bueno, tocábamos varios versículos acerca de todo lo que tiene que salir de nuestra boca, tiene que ser de bendición. Y las groserías, si nos vamos a la definición de ellas, no son bendición para las personas. Por eso es que nosotros somos cuidadosos a la hora de hablar. Porque tú y yo estamos aquí, la santidad ya está en nuestras vidas, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo, pero ahora tenemos que dejar que fluya en nuestras vidas. Hay que demostrarlo, hay que vivirlo. Y esto es algo bien importante para nuestras vidas. Entonces, en este versículo 19, Pablo nos invita a que con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, sirvamos a la justicia. Seamos siervos de la justicia, esclavos de Cristo. Porque esto es bien importante. Y vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 19, capítulo 5, versículo 19, versículo 22. Y en algunas ocasiones hemos leído estos versículos, esta lista que Pablo da a la iglesia, a los Gálatas. Estas son obras de personas que no tienen a Cristo en su vida. Y muchas veces como cristianos, de una manera consciente o inconsciente, de manera ocasional practicamos esto. Y Pablo nos está diciendo que esto ya no debería de estar en nuestras vidas, ¿sale? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22, y nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios porque todavía están sometidas al pecado. El pecado todavía los tiene esclavizados. Pero ahora tú y yo, que en este versículo 18 nos dice que sirvamos con nuestro cuerpo, con nuestros miembros a la justicia, estas acciones ya no tienen que estar presentes en nuestras vidas. Tenemos que hacer todo lo posible por evitarlas. Tenemos que depender de Cristo para que cuando vengan estas tentaciones a nuestras vidas, nosotros podamos frenarlas. Porque el pecado ya no nos esclaviza, sino ahora tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas. Por eso ahora nos dice el versículo 20, y ya estamos por terminar. Porque cuando erais esclavos del pecado, y podemos englobar esta lista de Gálatas, erais libres acerca de la justicia. Cuando estábamos esclavizados en el pecado, por más que quisiéramos hacer la justicia, por más que quisiéramos vivir conforme a Cristo, conforme a la voluntad de Dios, era imposible, porque estábamos sometidos al pecado. Por eso las personas se engañan y dicen: bueno, sí soy un pecador, pero también busco a Dios. También me someto a Dios. Esa es una mentira. Todo aquel que quiere someterse a Dios tiene que ser liberado de la esclavitud del pecado. Y esa libertad solamente se logra a través de Cristo. No hay más. No hay más. Aquellas personas que tienen problemas en su vida, problemas en su matrimonio y quieren cambiar y quieren ser mejores personas, invierten su tiempo, invierten su dinero, invierten todo lo que tienen en diferentes materiales, en diferentes libros, en diferentes cosas, y piensan que eso los va a ayudar a cambiar. Es una mentira. La única persona que puede cambiar nuestras vidas para bien es Cristo. Y tú y yo debemos de darle gracias a Dios
porque hemos conocido a Cristo. Yo estoy convencido que cada uno de los que estamos aquí hemos creído en Cristo. Y Él está obrando en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, perfeccionando nuestras vidas. Pablo en alguna ocasión también nos dice que el que inició, el que empezó la obra en nosotros, la va a perfeccionar, la va a terminar. Pero tú y yo tenemos que perseverar, seguir confiando en Él, mantenernos firmes, y Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Versículo 20: porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Aquellos que no tienen a Cristo no se avergüenzan del pecado que hacen. Ahora tú y yo que hemos conocido a Cristo, yo me avergüenzo de mi vida pasada, pero le doy gracias a Cristo que Él me rescató de ese pecado. Por eso el apóstol Pablo nos dice en este versículo: pero ¿qué fruto? ¿Qué te trajo el pecado a tu vida? ¿Te trajo algo bueno? ¿Te trajo algo que ahorita dices estoy orgulloso? ¿No me arrepiento de haber hecho lo que hice? Y si piensas en eso, tienes que evaluarte, porque no estás sometido a Cristo. Por eso Pablo nos dice esta pregunta, porque el pecado trae vergüenza a nuestras vidas, porque el resultado de ella es la muerte. Nada bueno puede salir del pecado. Por eso yo hermanos, les invito a que nos mantengamos firmes, a que digamos no al pecado, porque el pecado no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Y se los digo por experiencia, yo lo he vivido. El pecado solamente trae deshonra, trae vergüenza, trae muerte a nuestras vidas. Y después de que Pablo se hace esta pregunta en el versículo 21, nos dice: porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22, y ya estamos por terminar: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero gracias a Cristo, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que hemos sido sacados de la vergüenza, que hemos sido sacados de la deshonra, que hemos sido sacados de la muerte. Ahora, con eso en nuestra cabeza, llevemos una vida en obediencia a Dios. Presentemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo a obedecer a Dios, a vivir las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Y vamos a leer Mateo capítulo 22 y ya estamos por terminar. Por ahí el grupo de alabanza me mandó un meme del pastor Saurio que dice: en 10 minutos termino, y luego se alarga, pero ya vamos a terminar. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Voy a leer del versículo 34 hasta el 40. Nos dice la palabra del Señor: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ahora que hemos sido libertados del pecado, ahora que el pecado ya no tiene dominio en nuestras vidas, tú y yo debemos de estar practicando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Jesucristo la resumió en estos versículos: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Y el segundo,
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarnos unos a otros. Yo espero que cuando termine el servicio puedas platicar con los hermanos. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. Darle palabras de bendición. Por eso es que al finalizar el servicio tenemos un tiempo de refrigerio, no porque nos gusta la pachanga, porque queremos practicar la armonía, porque es parte de amarnos unos a otros. Algunos se van bien rápido, como las estrellas fugaces, en segundos. Nada más decimos amén y el hermano, ¡pum!, desapareció. Yo te invito a que nos quedemos, a que practiquemos esa armonía, a que tú y yo vivamos la palabra de Dios. No es difícil lo que Dios pide de nosotros, no es imposible. Lo difícil que era ser redimidos del pecado lo hizo Cristo. Entonces yo te invito, hermanos, a que recordemos eso. La obediencia a Dios, lo que Dios pide de nosotros es que lo amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que amemos a nuestro prójimo, que procuremos su bien. Y ahora sí vamos a terminar con este versículo 23. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leerlo todos juntos, del capítulo 6 de Romanos. A mí me da realmente gusto poder verlos, hermano. Me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes, saber que están bien. Tengamos un tiempo para convivir, para poder disfrutar, para poder darle gracias a Dios por la vida del cumpleañero. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, todos juntos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo merecemos la muerte, porque somos pecadores, porque desde que nacimos hasta el día de hoy hemos pecado en algún aspecto de nuestras vidas. Pero nos dice este versículo que la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Por eso estamos contentos, por eso estamos gozosos, porque si somos sinceros, yo no merezco nada bueno. Yo solo merezco las cosas malas porque soy terrible. Pero Dios ha querido regalarnos a través de Cristo su salvación. Entonces, esa es una buena razón para estar agradecidos con Dios. Esa es una buena razón para decirle hoy en este servicio: gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, porque yo no merezco nada, pero tú me has bendecido. Gracias, Señor, porque yo no merezco ser salvo, pero a través de Cristo soy salvo. Gracias, Señor, porque yo te amo, porque tú me has amado primero. Vamos a darle las gracias a Dios en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Padre, por tu misericordia. Estamos bien agradecidos contigo por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en esta tarde tú nos has recordado que ya no tenemos parte con el pecado, que el pecado ya no nos domina, ya no somos esclavos, ya no estamos sujetos al pecado, ya no estamos sujetos al dominio de Satanás. Y en esta hermosa mañana yo te pido que tú nos des la fuerza y la gracia para permanecer firmes en ti, Señor, para ser siervos de la justicia, siervos de Cristo, siervos tuyos, Padre, que a través de nuestra mente, a través de nuestro corazón, con nuestro cuerpo, nosotros podamos servirte a ti, Señor. Danos la fuerza, danos el ánimo para poder seguir adelante, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, pero también descansamos en tu palabra, porque confiamos que cuando seamos tentados, como dice tu palabra, tú, Señor, nos darás la fuerza. Tú, Padre, nos darás la salida para poder decirle no a la tentación, Señor. Ayúdanos a llevar una vida en santidad, a reflejarla a través de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Ayúdanos, Padre, a agradarte, porque también hemos leído el pasaje en Hebreos que nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y te damos gracias porque esa santidad solamente la da Cristo. Ahora ayúdanos a vivirla, a practicarla, a mostrarla. Gracias por recordarnos que tú quieres que nosotros te amemos con todo nuestro ser y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor.
Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños que hoy están aquí, Señor. Tú conoces nuestra situación, tú conoces qué es lo que estamos pasando, Señor. Y en esta hermosa tarde nos unimos para interceder unos por los otros, pidiéndote que tú nos des la fuerza, nos des la gracia, nos des el poder, nos des el ánimo para poder seguir adelante. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendícenos en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Capacítanos, danos de tu fuerza y de tu gracia para poder seguir adelante. En esta semana que acaba de comenzar, Señor, y que vienen días de trabajo, días de escuela, días de estar con la familia, danos ánimo, danos la fuerza para poder seguir adelante, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí, Señor. Gracias porque ellos han dispuesto el estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno, amado Padre. Gracias porque tú eres bondadoso, Señor. Ayúdanos a ser de bendición los unos con los otros, Señor. Ayúdanos para ser de bendición con la comunidad que nos rodea. Danos la sabiduría y la inteligencia para poder reflejar tu amor que ha sido puesto en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios perdonador. Gracias porque tú eres fiel. Porque dice tu palabra que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel en nuestras vidas. Ayúdanos y motívanos a llevar una vida conforme a tu voluntad, Señor. A esa voluntad que ha sido plasmada y que nos ha sido dejada en tu palabra, Señor. Que el conocimiento de ella rija nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias en esta hermosa tarde. Amén.